Mirada Económica. Estas cifras ciertamente no nos dejan conformes. Llega un primer trimestre en 2,4, un segundo trimestre en 1,9, es decir, este primer semestre la economía chilena creció en 2,2%. Esto confirma que nuestra economía está desacelerada. Claramente es un tema preocupante hoy día conocer las cifras que estamos viendo. Las pymes estamos preocupadas porque la peor parte de la desaceleración se la han llevado las pequeñas y medianas empresas. 8 de cada 10 puestos de trabajo que se han perdido en la pequeña y mediana empresa. Ahí está, pues, la desaceleración económica tuvo en el segundo trimestre quizás su mayor expresión. La economía chilena creció tan solo un 1,9%. ¿Qué significa esto para el chileno de a pie, en la situación laboral, en la situación de sueldo? ¿Cómo nos llega, cómo nos golpea esta situación que está viviendo el país y el mundo en general también? Hay factores externos e internos. Hacemos aquí en Mirada Económica una radiografía de la desaceleración económica. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte. Bien, tú, Roberto, la desaceleración es un concepto que ya llegó para instalarse un buen rato en nuestro país, un buen rato, lo dijo el presidente del Banco Central durante la semana, por lo menos la recuperación se va a tardar más de lo que se esperaba. Para conversar de esto y otros temas estamos con Manuel Agosín, quien es decano en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Manuel? Muy bien, Andrés, muchas gracias por... Gracias por venir a Mirada Económica. Exactamente. Este concepto de desaceleración, ¿usted coincide con el presidente del Banco Central en cuanto a que nos vamos a demorar más en levantarnos de lo que se esperaba? Que él dice, en vez de una recuperación en B corta, va a ser en U. O sea, la guatita de abajo se va a demorar un poco más en subir. Sí, ojalá que sea en U. Ya. Y que la U sea, que tenga una guata chica. Yo creo que va a tener una guata más larga de lo que todos creen. O sea, esa estancia abajo va a ser más larga de lo que se espera. Yo pienso, sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué veníamos a 100 kilómetros por hora y de repente esta economía que es como un carro gigante, como esos camiones de Codelco? Digamos, en quinta enganchamos a tercera. Empezamos, claro, a tercera, incluso por ahí a segunda, y en junio quizá a primera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta economía? Que se está desacelerando, que hay poca inversión, con una minería prácticamente congelada, el comercio la gente está comprando menos, la industria metalúrgica, hay pocos proyectos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la economía chilena? Bueno, la verdad es que la desaceleración real empezó hace bastantes meses atrás, y lo que pasó es que la demanda interna continuó creciendo, a pesar que el sustento de la economía chilena, que es la minería, el precio del cobre, la demanda internacional de cobre, ya venía con un frenazo bastante pronunciado. Pero la demanda interna continuó creciendo por un tiempo. La gente seguía comprando. La gente seguía comprando, ahora está comprando mucho menos, y las últimas cifras de consumo de los hogares dan cuenta de un crecimiento muy bajo. Manuel, ¿qué pasó para que el diagnóstico del presidente del Banco Central, y lo que dice también dices tú, para que la recuperación sea más lenta? ¿Qué pasó en ese intertanto que muchos decían, nos vamos a recuperar en el segundo semestre, nos vamos a recuperar en tal fecha? Ahora se dice, a ver, va a ser más lento. ¿Qué pasó en ese intertanto? Bueno, el escenario internacional, para empezar, no se ve muy promisorio. Nuestro principal comprador es la economía china, y la economía china viene mostrando una desaceleración, a pesar que en los últimos meses parece haberse afirmado. Sin embargo, está con muchas vulnerabilidades, está con un gran exceso de oferta de vivienda, ha habido un boom en el sector construcción enorme, y que está terminando, que terminó de hecho. Y para esas viviendas se necesita de mucho cobre, de muchas cosas que nosotros y para las exportaciones chinas, que son manufacturas también, los mercados de China están bastante con problemas. Mercado europeo, Europa todavía no despega, por el contrario, Europa parecía que se empezaba a recuperar, pero ha vuelto a crecimiento cero. Estados Unidos siempre decepciona, a pesar de que la economía americana está un poco en mejor pie que hace unos meses atrás. Sin embargo, por el lado de las exportaciones de China no se ve tampoco que hay un crecimiento interesante que podría ayudarnos a nosotros a vender materias primas, que son insumos para eso viene manufacturado. Ahora, Manuel, hay una discusión que es más bien política.
pero que toca con esto de la economía, porque dicen, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el papá de esto? ¿Quién es el culpable de todo esto? Entonces por ahí unos dicen, en los economistas más de oposición, de derecha, o los propios parlamentarios de derecha dicen, esto es culpa de la reforma tributaria, ha causado mucho ruido, factores internos, incertidumbre, ha asustado a los empresarios. En el gobierno, por otra parte, dicen, no, esto es todo de afuera. O esto venía desde antes. Y esto venía desde antes, que es verdad, venía desde antes. Exacto. O sea, antes que se supiera el candidato ya esto empezó a caer. Y hay otros también que dicen esto es un mix de muchas cosas, de eso, el término del superciclo minero. ¿Usted por dónde cree que va, por dónde se inclina usted? Bueno, yo pienso que cuando el expresidente Piñera y la gente que lo apoya se arroga el crecimiento de Chile durante su mandato, tampoco es muy cierto, porque Chile vivió un proceso de expansión minera muy importante. ¿Ese era un ciclo positivo que al que le hubiera tocado hubieran sido Al los que le mismos? hubiera tocado le hubiera ido bien. El superciclo minero. Claro, y ese superciclo San Chile habría que ser muy de... porro para que te vayas mal en un ciclo así, ¿o no? No, bueno, si algo se hizo bien en el sentido de que por lo menos no hubo impedimentos a la inversión minera, por el contrario. Pero no vamos a decir que las políticas pro crecimiento del gobierno del presidente Piñera hicieron alguna mella en el crecimiento. Entonces, el barco tenía buen viento. tenía muy buen viento, la demanda interna se estaba expandiendo muy rápidamente, eso continuó incluso después que el ciclo minero empezó su bajada, su desaceleración importante. La demanda interna siguió aumentando, siguió creciendo a tasas muy interesantes, pero eso también se está agotando ahora. Entonces, tenemos una economía que es muy dependiente de pocas variables que no dependen de nosotros. La demanda por materias primas, en particular cobre. También tuvimos un ciclo muy bueno de entradas de capitales, porque las tasas de interés internacionales estaban en el suelo y las nuestras seguían bastante atractivas. Los rendimientos de la inversión en Chile seguían atractivos, tuvimos mucha entrada de capitales, pero apenas la FED empezó a anunciar de que iba a retirar estímulos monetarios y las tasas de largo plazo de Estados Unidos empezaron a aumentar La marita que levemente, estaba acá se fue para allá. empezó el proceso en revés. Y ahora está al revés. Exactamente. Los invito a ver gráficas que, valga la redundancia, grafican lo que ha sucedido estos últimos tiempos. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el Producto Interno Bruto en nuestro país, justamente remarca lo que decía Manuel en términos de crecimiento. El tercer trimestre del 2013 ya venía un 5% y ahí se ve lentamente cómo las cifras van cayendo hasta el 1,9%, que fue la cifra que se anunció a principios de esta semana, el crecimiento más bajo desde el año 2009. Y también un muy buen ejemplo que tiene que ver con lo que decíamos del declive minero, tiene que ver con lo que ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, capital de aquella región, que ya dejó de ser lo que algunos mencionaban como la joya del Pacífico en materia económica. Ahí lo vemos, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad de Antofagasta, 0,1% julio-septiembre, 0,4% magro, y enero-marzo ya un menos 2,4%, que es clarito de que las cifras van al negativo. También, por ejemplo, la venta de casas y departamentos en septiembre del año pasado, 1.211 unidades, este año 784, no llegamos a las 800, prácticamente una caída del 30%. El desempleo subió un punto entre abril y junio, el mismo periodo de este año comparado con el año anterior, de 6 a 7%, y también tenemos la última gráfica que tiene que ver con la venta de automóviles, que esta sí que es elocuente, se desplomó prácticamente un 56% en apenas un año, Roberto. Está muy buena la gráfica porque indican un poco lo que está ocurriendo en el norte con este término de este superciclo minero. Y respecto, volviendo un poco al tema de quién es el culpable de todo esto, por ahí en la semana estuvimos en el seminario, en la charla, la exposición que dio el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ante los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, estudiantes de Economía, Ingeniería Comercial, y ahí, fíjate que hubo preguntas. Y un muchacho, un estudiante, hizo una pregunta muy buena que ya quisiera haber hecho en ese momento, no podíamos. Los periodistas, que le dice al señor Vergara, Rodrigo Vergara, le dice, ¿de quién es más culpable? ¿Quién es más culpable de esta desaceleración? ¿Factor interno, externo, el tema mundial o aquí los ruidos de preguntar al presidente del Banco Central no es menor, porque lo que diga tiene un efecto... Se complicó el hombre, mira. Es una pregunta bien compleja y bien difícil de responder.
particularmente por una institución autónoma como el Banco Central. Tenemos una desaceleración que yo creo que parte influenciada mayoritariamente por factores externos. Hay un ciclo minero que es muy importante en la economía, que dura varios años, y ese ciclo de alguna forma está llegando a su fin. Y hoy ya vemos que hay una desaceleración, por ejemplo, muy importante en Perú. La pregunta que cabe entonces es, ¿qué rol juegan en esto los factores internos? ¿Puede estar jugando un rol? Y yo creo que efectivamente puede estar jugando algún rol en el siguiente sentido, en el sentido de que cuando se producen ciertas incertidumbres, la gente, particularmente los inversionistas, esperan, lo que se llama la opción de esperar hasta que se despejen esas incertidumbres. Y una vez que se despejen esas incertidumbres, realizo mi inversión. Recogiendo un poco lo que decía el presidente del Banco Central, Manuel, este es fin del ciclo minero. Cuando veíamos cifras de la libra de cobre sobre los $4, no va a volver nunca más. Tendremos que quedarnos en el nivel actual, que no es malo, pero igual sigue siendo, no es el óptimo como estábamos hace un tiempo. Mire, es malo porque los costos de la minería chilena han subido mucho. O sea, tenemos precios a la baja, aunque se queden alrededor de los $3, $3.20 por libra. Hace 10 años $3 por libra era muchísimo, pero los costos también eran muy bajos. Sí. Entonces los costos han subido mucho. La energía, el tema laboral, exacto, el agua. Energía laboral, agua, eso es. Entonces con esos costos, la minería se hace mucho menos rentable en Chile. Los yacimientos están más gastados, la ley es más, se saca más piedra que cobre también. Absolutamente. Entonces, si nos quedamos alrededor de los $3 por libra, no vamos a tener mucha inversión en el futuro. Para volver a ver para volver a ver $4 por libra o más, tendríamos que tener una recuperación china espectacular. Hay mucho cobre en el mercado, hay muchas existencias de cobre, mucho stock, China está en un proceso de que quiere cambiar su modelo de crecimiento, desde un modelo que estuvo basado por mucho tiempo en las exportaciones y la inversión, hacia un modelo más basado en la demanda interna. Está por verse si ese modelo nuevo, digamos, cuándo se va a arraigar ese modelo nuevo, y si ese modelo va también a insumir mucho cobre, o tanto cobre como el que insumía el anterior. Son millones y millones de chinos, o sea, bueno, nosotros siempre hacemos el cálculo, si cada chino consumiera, por ejemplo, un pedacito de salmón, una manzana, una copita de vino, un poquito de uva, y ahí ya estamos listos, o sea, ya no trabajamos más. Justamente hace un rato conversamos cuánto tiene que ver el factor interno, el factor externo, y estos fueron los puntos claves en la discusión durante la semana, y que trasunta no solamente la discusión económica, sino también la discusión política, y una áspera respuesta del ministro del Interior, Rodrigo Peña a palabras del expresidente de la República, Sebastián Piñera, en un coloquio ahí en la Universidad de los Andes, donde se refirió quizás con dureza, como nunca se había referido a las principales reformas que ha impulsado el actual gobierno de la presidenta Bachelet. Escuchemos estos dimes y diretes entre Sebastián Piñera y Rodrigo Peña y los comentamos a la vuelta. El apoyo a la presidenta Bachelet no fue tanto por el programa, sino que fue un apoyo a su persona, y por tanto estamos a tiempo, a mi juicio, de enmendar el rumbo y de corregir políticas públicas equivocadas. Yo le pediría la verdad a un presidente de la República que dejó la economía a la baja, un presidente de la República que destruyó la salud pública, un presidente de la República que no cumplió en nada su agenda antidelincuencia. Recordemos las frases de campaña. Un presidente de la República que destruyó las instituciones. Recordemos el caso de impuestos internos, la encuesta CACEN, recordemos el mejor censo de la historia. Yo le pediría a un presidente de la República que definió a la educación como un bien de consumo, que tenga tino y prudencia, y que la verdad no se deje llevar por la ansiedad de precandidato presidencial. Ahí está, durísimo el intercambio de palabras entre el expresidente y el ministro de la lengua, como dice. Bueno, y aquí en este programa lo hemos dicho muchas veces, la economía y la política van de la mano, y en estos temas se han cruzado, se han tomado, y van esos factores intercruzándose. Manuel, volviendo a este tema, la reforma tributaria, a juicio suyo, ¿es un factor también en este tema de la desaceleración? Bueno, desde luego
la incertidumbre que se ha creado alrededor de la reforma es mala para la inversión, no cabe duda. Ahora, el protocolo de acuerdo en el Senado fue bueno porque despejó algunas incógnitas y mostró de que Chile todavía podía ponerse de acuerdo con respecto a temas tan importantes como una reforma de la envergadura que ha planteado el gobierno. Pero siempre se supo que una reforma tiene un efecto en el crecimiento, en la inversión, en el desarrollo, pero esta discusión, este ruido, por ejemplo, esta discusión entre el expresidente, el ministro del Interior, todo este ruido que se ha formado, ¿hace que la resonancia, que el efecto sea mayor o es el mismo que pudo haber tenido que se proyectaba hace un año? Yo no creo que una disputa un poco, voy a ser bastante franco, ¿no? Bastante tonta, entre el expresidente y el ministro. O todo el ruido que se ha formado al final. Bueno, el ruido sí, el ruido alrededor de la reforma tributaria, el ruido alrededor de la reforma educacional. No sabemos cómo se van a gastar las platas de la reforma tributaria. No sabemos si va a ser positivo para el país, si uno agarrara todos esos recursos y mejorara efectivamente la educación. Yo creo que en el largo plazo Chile saldría ganando. ¿A su vista hay seguridad que se vayan a juntar esos 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares con este nuevo acuerdo? 8.300. 8.300, y un poquito más incluso. Yo pienso que tiene muy buenos asesores y que le han calculado bien el rendimiento de la reforma. Pero hay economistas también, por ejemplo, que uno puede pensar que son bien cercanos al gobierno en cuanto a postura, como Sebastián Edwards, que dicen que no se va a juntar esa plata, ni cerca. Bueno, la verdad es que eso nadie lo sabe. Yo creo que el ministro está bien asesorado. Creo que no es un problema si se van a juntar 8.000 millones, 7.500 millones u 8.500 millones. No es el gran tema. Ese no es el gran tema. El gran tema es qué vamos a hacer con la plata. Claro. Y eso no está claro, está creando ruido. Incertidumbre. Está creando ruido porque si la usamos bien, vamos a tener una economía en el largo plazo mucho más fuerte que la que tenemos hoy día. Pero no vamos a demorar, porque cualquier reforma educacional o estructural es para muchos años. Claro, y esto ganamos por capital humano, ¿no? Absolutamente. Si nosotros logramos mejorar los niveles de educación de la fuerza de trabajo chilena, ciertamente que vamos a tener una fuerza de trabajo más productiva y el crecimiento a largo plazo va a ser más alto. Bien, en la semana habló Jean-Paul Luxi también. Exactamente, uno de los referentes de una de las fortunas de las familias más ricas del país, y se refirió, quizás sin nombrarla, tangencialmente a la reforma tributaria y el ruido que provoca todo esto, el tema de los acuerdos. Escuchamos a Jean-Paul Luxi y lo comentamos a la vuelta. La sociedad hoy día en Chile busca cambios, busca que cambiemos la relación entre la sociedad civil, los empresarios y el Estado. El tema fundamental para mí es que estos cambios tienen que ser más dialogados, tiene que haber más espacio donde se sienten las partes a conversar y a buscar acuerdos básicos, y dejar los temas o imponer al final algunos temas que no hay acuerdo. Ahí está, Jean-Paul Luxi pide más diálogo, varios piden más diálogo aquí en estos grandes cambios, son cambios importantes. Vamos a hacer una pausa en Mirada Económica, nos vamos a ir con el momento económico, con este dólar que sube como la espuma, que ya algunos están hablando que podría